La pregunta ha atravesado civilizaciones enteras, encendido hogueras de debates, inspirado guerras y levantado templos que aún hoy desafían el paso del tiempo. ¿Existe Dios de verdad? No se trata solo de una cuestión de fe, sino de historia, filosofía, ciencia y la experiencia íntima del ser humano que, generación tras generación, vuelve a mirar al cielo buscando respuestas. Y en este viaje, lo que descubriremos no es únicamente una respuesta, sino un entramado de misterios que han mantenido a la humanidad unida en torno a esta gran pregunta universal. Imagina las noches antiguas, cuando las primeras comunidades nómadas se reunían alrededor del fuego. Sus ojos se alzaban al firmamento, a un cielo desbordado de estrellas, preguntándose si había un poder mayor sosteniendo aquella inmensidad. Allí nació la semilla de la creencia en Dios, un eco que atraviesa culturas. Pero lo impactante es que, a lo largo de los siglos, testimonios, escritos, milagros relatados y experiencias humanas han insistido en señalar una dirección clara. Dios no solo es una idea, sino que ha sido real en la vida de millones de personas. Los registros más antiguos, desde tablillas sumerias hasta los himnos egipcios, revelan que el ser humano jamás concibió un mundo sin lo divino. Y cuando los hebreos escribieron sus relatos en pergaminos, que hoy conocemos como parte fundamental de la Biblia, lo hicieron describiendo un Dios que no era abstracto, sino cercano, activo, que intervenía en la historia y moldeaba los destinos de reyes y naciones. Ese mismo Dios que más tarde sería predicado por Jesús de Nazaret y que inspiraría a profetas, mártires y sabios. Lo fascinante es que incluso fuera del ámbito bíblico existen relatos que apuntan en la misma dirección. Antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles no solo especularon sobre lo divino, sino que identificaron la necesidad lógica de una causa primera, de un motor inmóvil que dio origen a todo. No podían aceptar que el universo hubiera surgido de la nada, sin propósito ni dirección. Los descubrimientos científicos modernos, lejos de negar a Dios, han abierto nuevas preguntas. El ajuste fino del universo, la complejidad de la vida y el misterio del origen mismo del cosmos parecen gritar que hay una inteligencia detrás de todo. ¿Cómo explicar que las leyes físicas estén calibradas con una precisión que permite la existencia de vida? ¿Cómo aceptar que el universo, con toda su inmensidad, surgió de la nada sin ninguna fuente trascendente? Y lo más poderoso, los testimonios humanos, hombres y mujeres que aseguran haber sentido la presencia divina, haber visto su vida transformada, haber recibido respuestas a oraciones imposibles. Desde los mártires de la antigüedad hasta personas comunes en la actualidad, hay una línea que une sus voces: la convicción de que Dios es real y actúa en lo íntimo. Pero si Dios ha dejado tantas huellas, ¿por qué aún hay tantos que dudan? ¿Qué es lo que realmente hace que su existencia sea cuestionada? ¿Y qué evidencias nos muestran lo contrario? En los próximos minutos descubriremos relatos históricos, acontecimientos inexplicables y argumentos que te harán replantearte todo lo que creías saber. Y si las pruebas de la existencia de Dios han estado siempre frente a nosotros, ocultas a plena vista, esperando a que alguien las conecte. Para responder a la gran pregunta de la existencia de Dios, debemos viajar a los lugares donde la historia y la fe se cruzan. Allí encontramos a los primeros patriarcas que aseguraban escuchar su voz, a pueblos enteros que lo veían intervenir en batallas y a profetas que proclamaban mensajes imposibles de ignorar. Uno de los aspectos más intrigantes es que la creencia en un Dios supremo no es exclusiva de una sola cultura o religión.
Los egipcios hablaban de una deidad creadora superior a sus múltiples dioses. En Mesopotamia se relataba la intervención de fuerzas divinas en el destino de los hombres, y en Grecia, el pensamiento filosófico condujo a la noción de un ser eterno y perfecto. Todo esto sugiere un mismo origen, la intuición humana de que la vida no es un accidente, sino parte de un plan mayor. Los textos bíblicos narran a un Dios que camina junto a su pueblo. En la salida de Egipto, la columna de fuego y nube guiaba a los hebreos. En la entrega de la ley en el Sinaí, un estruendo estremeció montañas enteras. En la voz de los profetas, se anunciaban destinos que luego la historia confirmó. Cada episodio se presenta no como leyenda, sino como evento histórico vivido y transmitido. En el ámbito de la filosofía, las pruebas clásicas de la existencia de Dios han marcado generaciones. La cosmológica sostiene que todo lo que existe tiene una causa, y por lo tanto, debe haber una causa primera que no haya sido causada, ese sería Dios. La teleológica observa el orden y propósito en la naturaleza, desde la perfecta estructura del ADN hasta la rotación de planetas. Y la moral argumenta que el sentido de lo justo y lo injusto en el ser humano apunta a un origen trascendente que dio forma a nuestra conciencia. Pero las pruebas no se limitan a razonamientos. La historia también guarda registros sorprendentes. Pensemos en los milagros atribuidos a santos, en las apariciones que cambiaron el curso de pueblos enteros, en la supervivencia inexplicable de naciones que parecían destinadas a desaparecer, como Israel. Cada testimonio se convierte en un ladrillo que construye el argumento de que Dios no solo existe, sino que sigue actuando. Incluso la ciencia, que muchos consideran enemiga de la fe, ofrece hoy un terreno fértil para el debate. El descubrimiento del Big Bang abrió la posibilidad de que el universo tuvo un inicio definido, lo que coincide con la antigua afirmación bíblica: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El ajuste fino de constantes universales, la gravedad, la fuerza nuclear, la velocidad de expansión cósmica, parece calibrado con tal precisión que la probabilidad de que todo ocurriera por azar resulta prácticamente imposible. Y sin embargo, a pesar de estas señales, la duda persiste. ¿Es posible que estemos malinterpretando estas pruebas? ¿O es precisamente la fe el puente necesario para reconocer la verdad que los hechos ya insinúan? En la siguiente parte, nos adentraremos en los momentos más impactantes de la historia, donde la mano de Dios parece haber dejado huellas innegables. Desde batallas imposibles ganadas hasta cambios radicales en la vida de individuos que transformaron el mundo. ¿Coincidencia o evidencia de que Dios camina con nosotros? Cuando analizamos la historia universal, encontramos episodios donde lo improbable se vuelve realidad y donde la interpretación de la fe resulta ineludible. La supervivencia del pueblo hebreo es uno de los ejemplos más claros. Un grupo pequeño y constantemente acosado por imperios gigantescos como Egipto, Babilonia, Persia, Grecia o Roma, y sin embargo, contra toda lógica, permaneció en pie. Sus textos sagrados, recopilados a lo largo de siglos, narran con detalle cómo Dios los protegía, corregía, castigaba y nuevamente los levantaba. La pregunta es inevitable: ¿cómo explicar que un pueblo tan pequeño haya resistido a lo largo de más de 3000 años mientras imperios colosales desaparecieron? Para muchos, la única respuesta plausible es que hubo una mano divina sosteniéndolos. Un ejemplo impactante es el regreso del pueblo judío a su tierra en el siglo XX, después de milenios de diáspora. La restauración del Estado de Israel en 1948 fue considerada por muchos como el cumplimiento de profecías bíblicas escritas siglos antes. Profetas como Ezequiel y Jeremías habían anticipado que Dios reuniría a su pueblo de entre las naciones y lo devolvería a su tierra. Este evento, documentado y vivido en pleno siglo moderno, es citado por creyentes como una prueba viviente de la existencia de Dios y de la veracidad de sus promesas. Pero no solo se trata de un pueblo, también de individuos que dejaron huellas imborrables en la humanidad. Pensemos en Moisés, que liberó a los hebreos de Egipto, en David, que venció a gigantes y unió un reino, en los profetas que, contra toda persecución, hablaron con valentía lo que decían haber recibido directamente de Dios.
Y siglos después, en Jesús de Nazaret, cuya vida, muerte y resurrección cambiaron para siempre la historia del mundo. La fe en Él no quedó encerrada en un rincón de Jerusalén, sino que se expandió hasta convertirse en una de las fuerzas más influyentes de la historia. Los milagros relatados en los evangelios, como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro o la sanidad de ciegos y cojos, no eran simples anécdotas, sino manifestaciones directas de un Dios actuando a través de un hombre. Para los escépticos podrían parecer mitos, pero para los que presenciaron aquellos eventos y arriesgaron su vida testificando sobre ellos, eran experiencias imposibles de negar. La expansión del cristianismo en sus primeros siglos también resulta desconcertante. Un pequeño grupo de pescadores y artesanos, perseguidos por el poder del Imperio Romano, logró difundir un mensaje que sobrevivió a la tortura, al martirio y a la muerte de miles de sus seguidores. Ningún movimiento basado en una mentira habría resistido con tanto fervor. La fuerza que los impulsaba parecía trascender la lógica humana, y esa fuerza era atribuida a la certeza de que Dios era real y había intervenido en la historia a través de Cristo. Más allá de los relatos religiosos, hay episodios históricos que invitan a reflexionar. Pensemos en Constantino, emperador romano, quien afirmó haber tenido una visión celestial que lo llevó a adoptar el cristianismo y transformar para siempre el rumbo de Occidente. O en figuras como Francisco de Asís, Teresa de Calcuta y Martin Luther King Jr., que motivados por su fe en Dios, dedicaron su vida a causas de justicia, paz y servicio. Sus acciones trascendieron épocas y fronteras, inspirando a millones. La existencia de Dios se vuelve aún más intrigante cuando observamos la manera en que la moral humana parece estar inscrita en nuestro ser. En cada cultura, en cada rincón del mundo, el ser humano posee una noción clara de lo correcto y lo incorrecto, de lo justo y lo injusto. Esta conciencia moral no puede reducirse únicamente a evolución biológica. Muchos filósofos sostienen que debe provenir de una fuente superior, un legislador universal que implantó en nosotros ese sentido de justicia. La historia, la moral y los testimonios convergen en una misma dirección. La existencia de Dios no es una fantasía, sino una realidad que se manifiesta en múltiples dimensiones. Y sin embargo, aún queda mucho por descubrir. Porque, si Dios existe, podría también haber dejado huellas en lo más profundo del universo, en el lenguaje de la ciencia, en el ADN de la creación misma. En la siguiente parte, exploraremos cómo los descubrimientos más avanzados de la ciencia, en lugar de alejar a Dios, parecen acercarnos cada vez más a Él. La ciencia, considerada por muchos como el bastión de la razón frente a la fe, se ha convertido en uno de los escenarios más fascinantes para la discusión sobre la existencia de Dios. Durante siglos se pensó que los avances científicos acabarían con la religión, pero el efecto ha sido sorprendentemente distinto. Cuanto más profundo se explora el universo, más preguntas surgen, y muchas de ellas parecen apuntar a la necesidad de un creador. El descubrimiento del Big Bang a mediados del siglo XX fue un giro inesperado. Antes, la mayoría de científicos creían que el universo había existido siempre, sin principio ni fin. Pero el hallazgo de que todo tuvo un inicio definido, un momento en que el espacio, el tiempo y la materia surgieron de la nada, coincidía con la afirmación bíblica de que hubo un principio. Para muchos, fue un reconocimiento implícito de la huella de Dios en la creación. El ajuste fino del universo es otro argumento fascinante. Las constantes físicas fundamentales, la gravedad, la velocidad de la luz, la carga del electrón, están calibradas con una precisión tal que una mínima variación haría imposible la vida. El universo no parece fruto del azar, sino de un diseño intencional. El físico Paul Davies lo describió como si alguien hubiera ajustado los diales del cosmos con un propósito. La biología también ofrece sus enigmas. El ADN, la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, es un código tan complejo que supera por mucho cualquier sistema de almacenamiento creado por el ser humano. Su estructura no solo guarda información, sino que se comporta como un lenguaje. ¿Cómo explicar que un sistema tan sofisticado surgiera de procesos ciegos y azarosos?
Muchos científicos han señalado que el diseño inteligente detrás de la vida es innegable. Incluso la conciencia humana es un misterio difícil de encajar en explicaciones puramente materialistas. ¿Cómo es posible que un conjunto de neuronas produzca no solo pensamientos, sino emociones, creatividad, sentido de trascendencia? La conciencia apunta hacia una realidad más profunda, hacia la chispa divina que nos conecta con algo superior. Pero la ciencia no solo abre preguntas metafísicas, también refuerza la visión moral de la existencia de Dios. Estudios en psicología y antropología muestran que el sentido de lo sagrado está presente en todas las culturas humanas como una necesidad innata. Es como si hubiéramos sido diseñados para buscar a Dios. A pesar de estas señales, muchos científicos se resisten a aceptar la explicación teísta. Prefieren hablar de multiversos, de azar, de mecanismos desconocidos. Sin embargo, esas alternativas suelen ser más especulativas que la idea de un creador. La pregunta entonces es, ¿qué requiere más fe? ¿Creer que el universo surgió por casualidad o aceptar que existe un Dios que lo diseñó? Lo cierto es que cada descubrimiento científico, en lugar de enterrar a Dios, parece levantar nuevas evidencias de su presencia. Y así, el debate se enriquece y se transforma, mostrando que la razón y la fe no son enemigas, sino dos caminos que se encuentran en un mismo horizonte. Pero, si todo apunta hacia la existencia de Dios, ¿qué significa eso para nosotros como humanidad? ¿Qué propósito tiene nuestra vida en un universo creado con intención? En las siguientes partes, exploraremos cómo esta verdad transforma no solo la historia, sino también nuestra existencia personal. Cuando pensamos en la existencia de Dios, no basta con analizar la historia ni la ciencia. Hay un terreno que toca la fibra más íntima del ser humano, la experiencia personal. Millones de hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, han afirmado haber sentido, escuchado o visto la presencia de un ser superior. Estas experiencias, lejos de ser aisladas, se repiten en culturas tan distintas que resulta difícil reducirlas a una simple ilusión colectiva. Desde los místicos medievales hasta creyentes anónimos en aldeas apartadas, los testimonios son innumerables. Santa Teresa describió momentos en los que su alma se elevaba más allá de la realidad física. San Agustín confesó haber hallado en Dios la paz que ninguna otra cosa podía darle. Y en tiempos recientes, personas comunes narran cómo oraciones desesperadas fueron respondidas en circunstancias imposibles, como enfermedades incurables se dieron, como fuerzas inexplicables los protegieron en medio del peligro. Incluso en contextos seculares, la experiencia de lo trascendente sigue apareciendo. Personas que nunca se consideraron religiosas han relatado momentos de profunda conexión con lo divino en situaciones límites, soldados en medio del campo de batalla, médicos enfrentando la muerte, padres al sostener por primera vez a sus hijos. En esos instantes, algo los sobrecogió, un susurro en lo más profundo que los convenció de que no estaban solos. La psicología ha intentado explicar estas vivencias como proyecciones de la mente, pero la magnitud y universalidad de estas experiencias resulta un argumento a favor de la existencia de Dios. No se trata solo de un deseo subjetivo, sino de una constante antropológica que cruza fronteras y tiempos. Es como si la humanidad entera llevara inscrita una memoria ancestral de su creador. El poder transformador de la fe también es un testimonio vivo. Hombres y mujeres con vidas marcadas por la violencia, la adicción o el odio han sido radicalmente cambiados al encontrarse con Dios. Historias de criminales que se convirtieron en defensores de la justicia, de marginados que hallaron dignidad, de pueblos enteros que encontraron esperanza en medio de la opresión, apuntan a una fuerza que trasciende lo meramente humano. La música, el arte y la literatura reflejan este mismo anhelo. Desde los cantos gregorianos hasta las sinfonías de Bach, desde las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sistina hasta la poesía de Dante, el arte ha sido uno de los canales donde la experiencia de Dios se vuelve tangible. El alma humana, al expresarse, busca lo eterno, lo absoluto, lo divino. Y, sin embargo, el escepticismo persiste. Hay quienes aseguran que todo esto puede explicarse por impulsos emocionales, por construcciones culturales.
Pero la pregunta permanece: ¿cómo es posible que una ilusión tenga tanto poder para cambiar vidas, sostener civilizaciones y producir belleza que trasciende siglos? Tal vez porque no es una ilusión, sino la huella visible de un Dios que realmente existe. El testimonio humano, la transformación interior, la universalidad de lo sagrado y la belleza que brota de la fe convergen en una misma conclusión: Dios no es solo una idea abstracta, sino una presencia viva que se manifiesta en quienes lo buscan. Pero si Dios existe, no basta con saberlo. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en un universo que lleva su firma? La respuesta nos conduce al desenlace de este viaje. Hemos recorrido la historia de los pueblos, los avances de la ciencia, los testimonios de la humanidad. Cada hilo, al entretejerse, revela un tapiz más grande, el de un Dios que existe, que actúa y que ha dejado huellas en todos los rincones de la creación. Pero la pregunta final es la más desafiante: ¿qué implica para ti y para mí que Dios exista? Si Dios existe, entonces la vida tiene un propósito. No somos fruto del azar, ni viajeros perdidos en un universo indiferente. Somos parte de un diseño mayor, de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y que continuará más allá de nuestra muerte. Esa certeza cambia radicalmente la manera en que vivimos. El sufrimiento ya no es inútil, porque puede tener un sentido. La justicia no es un simple acuerdo social, sino un reflejo de la voluntad divina. La esperanza no es un consuelo vacío, sino una promesa de eternidad. Aceptar la existencia de Dios también nos enfrenta a un reto moral. Si hay un creador que diseñó la vida, entonces estamos llamados a vivir conforme a ese diseño. Amar, servir, cuidar al prójimo y a la creación no son solo valores humanos, sino exigencias divinas. Negar a Dios puede parecer libertad, pero reconocerlo nos lleva a la verdadera plenitud, porque nos conecta con la fuente misma de la vida. La historia de la humanidad muestra que cuando los pueblos reconocen a Dios, florecen en justicia, en compasión y en grandeza. Y cuando lo olvidan, caen en decadencia, violencia y desesperanza. La existencia de Dios no es solo un tema de fe personal, sino el fundamento de la vida en comunidad, de la esperanza colectiva, del destino mismo de la humanidad. Pero el aspecto más íntimo de esta verdad es que, si Dios existe, entonces también nos conoce a cada uno. Conoce nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros miedos. Y aún así, nos llama, nos invita a caminar con Él. La experiencia de Dios no es solo para profetas, santos o místicos. Está al alcance de cada persona que se detenga, que busque, que abra su corazón. Muchos piensan que la existencia de Dios se prueba con argumentos irrefutables, pero la realidad es que su mayor prueba está en la vida transformada de quienes creen. En aquel que encuentra paz en medio del dolor, esperanza en la pérdida, fuerza en la debilidad. La fe se convierte así en la respuesta más poderosa al enigma de la existencia. El viaje que hemos hecho en este documental nos deja frente a un abismo de misterio y grandeza. Hemos visto cómo la historia, la ciencia, la moral y la experiencia personal apuntan hacia una misma dirección: Dios existe. Y esa verdad no es solo una afirmación intelectual, sino una invitación a vivir de una manera distinta. Porque, si Dios existe, entonces todo cobra sentido. Nuestra vida, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestro destino están en manos de un Creador que no solo dio origen al universo, sino que también nos amó desde el principio. La pregunta que queda es: ¿qué harás tú con esta verdad?